Bueno, hoy tengo un tema, yo creo, muy importante, porque que el Señor ha puesto en mi corazón. No solemos hablar mucho, porque yo creo que además entre los evangélicos a veces hay mucho, supongo también por la experiencia, pero mucho anticatolicismo. Es verdad que muchas cosas de sus doctrinas y de sus creencias chocan con las nuestras, pero a veces nos vamos de un lado a otro, y sobre todo si no estudiamos la palabra y vemos lo que nos dice, pues a veces podemos caer nosotros mismos en errores. Y es que os quiero hablar una palabra de una palabra que nosotros prácticamente los evangélicos no la usamos y que los católicos, desde el punto de vista de la Biblia, la usan mal, pero es bíblica, y es la palabra sacerdote. ¿Por qué digo que los católicos la usan mal? Bueno, porque para ellos sacerdote solamente es los que se llaman curas, ¿no? Y los demás son laicos y no pertenecen a lo que sería el calificativo de sacerdote. Quizás primero convendría que dijéramos qué significa, qué es la palabra sacerdote. Y la palabra sacerdote significa puente, o lo que une, o lo que está en medio de dos orillas, podríamos decir, o de dos sitios, de dos lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a cruzar un río, cuando vas a cruzar un tajo de esto, un desnivel grande, se suele poner un puente, y entonces de un lado pueden pasar a otro. Espiritualmente hablando, ¿qué podríamos decir que sería este puente? De hecho, la Biblia llama a Cristo nuestro sumo sacerdote. Sumo sacerdote sería, con el mismo ejemplo, sería el puente máximo o el puente supremo, digamos, que uniría dos orillas. ¿Y en qué es Jesús un puente, podríamos decir? ¿Qué es lo que une? Entonces, espiritualmente hablando, cuando en el jardín del Edén el hombre cae en pecado, sabemos lo que pasa, ¿no? ¿O no lo sabemos? Que ese pecado hace o provoca una separación, es decir, se hace un abismo por causa del pecado entre Dios y el ser humano. Entonces ahí hay un abismo insalvable, por lo menos para el hombre, de tal forma que a partir de la caída nosotros no podemos tener comunicación, no podemos tener relación con Dios directamente. Pero el propio Dios provee de un camino para que esa distancia pueda ser salvada y pueda haber una comunicación. Primero, el Señor, con el pueblo de Israel, instituye una tribu, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, la tribu, además es curioso, pero bueno, eso lo leéis vosotros si queréis y lo meditáis. Dios escoge a la tribu de Leví porque fue el que se puso a favor de Dios en un juicio y eliminó el pecado del pueblo, y entonces Dios lo escoge como sacerdote, y
y bueno, viene luego lo de la famosa vara de Aarón que reverdeció, en fin, suceden una serie de cosas por las cuales Dios escoge esto, pero esto era figura simplemente, es decir, en el templo además sabemos que había varios atrios, pero digamos que después del atrio de Israel, podríamos decir, donde normalmente se hacían ceremonias y se hacía eso, había un lugar que se llamaba el lugar santo y después había otro lugar, el lugar santísimo, y no cualquiera podía pasar por ahí. Después, en el lugar santo solamente podían ministrar los sacerdotes, es decir, los de la tribu de Leví. Y además estaba todo organizado. Si os habéis leído en el Evangelio cuando, por ejemplo, le anuncia a Zacarías, que era sacerdote, el ángel, que iba a tener un hijo, que iba a ser Juan el Bautista, él estaba ministrando en el lugar santo porque por sorteo, creo que lo hacían, le había tocado a él, creo que iba, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, por semanas me parece, y entonces echaban suertes estaba repartido a lo largo de todo el año por casas dentro de los levitas, digamos, y entonces cada casa tenía un periodo de ministrar. Entonces ese día le tocó a Zacarías, estaba ministrando dentro, en el lugar santo estaban los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Y había una cortina grande, fuerte, y detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca. Y ahí no podían entrar nadie, ni siquiera podían entrar los sacerdotes. En el lugar santo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día que los judíos llaman el día del Yom Kippur, que es el día del gran sacrificio y del perdón por todo el pueblo, era un día de ayuno, y ese día el sumo sacerdote se tenía que preparar muy bien, tenía que coger sangre, sacrificar unos cabritos, creo que eran, y entonces con la sangre primero se santificaba él, se impregnaba y luego entraba dentro del lugar santísimo. Normalmente lo hacía con una cuerda cogida a la cintura, porque claramente se jugaba el pellejo, porque si no se había santificado bien y era indigno, digámoslo desde el punto de vista de la ley levítica, del sacerdocio, pues entonces la santidad del Señor lo fulminaba, y como nadie podía entrar, para poderlo sacar tenían que tirar de la cuerda. O sea, imaginaos las circunstancias, porque la santidad de Dios impide, y la gloria de Dios, que nada pecaminoso pueda tocarle. Entonces esto, aparte de todo esto y del ritual, es una enseñanza del Señor para decirnos que de cualquier manera nadie se puede acercar a Él. Y por eso hay ese abismo, porque Dios y el pecado son incompatibles. El pecado no puede tocar a Dios. Entonces cualquiera que ose y que tiente a Dios y pretenda contaminarle de alguna manera, lo que se va a encontrar es con la muerte, sencillamente, porque el pecado no puede tocar a Dios de ninguna manera. Entonces esto crea un problema serio, sobre todo para el ser humano, porque claro, resulta de todo punto imposible para nosotros que podamos acercarnos a Dios.
y nos encontramos aislados, curiosamente, es curioso, un ser que el propio Dios crea a su imagen y semejanza, y lo crea para tener una comunión especial que ninguna otra criatura de toda la creación, incluidos los ángeles, podían tener, se encuentra de buenas a primeras que el principal motivo, la razón fundamental de su existencia y el motivo por el que fue creado es lo que no puede hacer. La verdad es que es tremendo cuando lo piensas, pero no hay solución entonces para mi problema. Sí hay una solución, y la solución es una persona divina. Y todos sabemos que, por ejemplo, cuando el Señor muere pasan varias cosas que a veces no las tenemos en cuenta. La tierra se llena de tinieblas, hay terremotos, salen muertos de las tumbas. Pero hay una cosa muy importante que nos relata el Evangelio, y es que nos dice que el velo del templo se rompe. El velo es esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Si se rompe, queda a entender Dios con eso, que el lugar santo y el lugar santísimo ya no están separados, porque ahora ya se puede ver. El propio Dios, con su sacrificio, abre una brecha, abre un camino para poder entrar hasta el mismo lugar santísimo. Pero ¿cuál es esa brecha? ¿Cuál es ese camino que te permite? ¿Cuál es ese puente? Ese puente es Jesucristo. Entonces, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Para que tengamos una idea de lo que significa ser ese puente. Entonces, el puente máximo, el puente que permite que el ser humano pueda tener acceso a Dios, y a su vez, en cierta medida, esto habría que matizarlo, bueno, no matizarlo, explicarlo, porque para Dios puede tener acceso a cualquier cosa, pero también es Cristo el que de alguna manera hace que la parte divina de Dios pueda acceder a ese hombre, aunque esté en pecado y esté mal. Como digo, aquí habría muchas cosas que comentar, pero no me quiero perder en eso, ¿vale? Simplemente que Dios a través de Cristo comunica con el hombre y vuelve a tener esa relación que Él desde siempre quiso tener, porque lo creó para eso, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese puente. Ahora, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando aceptamos al Señor, entonces la Biblia nos dice que estamos en Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? Si Cristo es el puente, nosotros estamos en ese puente. Somos parte de ese puente. Y entonces no se trata, como los católicos dicen, de que sea el cura solamente el sacerdote. En el texto que hemos leído nos dice que... a ver, ¿dónde está? Dice, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un puente que además
es el puente perfecto, fue machacado por nosotros porque su situación era dificilísima, entre otras cosas. Pensad que Cristo participaba al mismo tiempo de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza, y de la naturaleza divina. O sea, es que por nacimiento incluso se encontraba en el medio. Y estaba, por decirlo de alguna manera, porque creo que la imagen nos puede servir, no digo que sea así, pero estaba tensionado. Su naturaleza humana que tiraba para un lado y su naturaleza divina que tiraba para otro lado. Es que la figura de Cristo es una figura, hermanos, porque... Y por eso, si no entendemos además a Cristo encarnado, hecho carne, es decir, a Dios hecho como uno de nosotros, muchas cosas no las podemos entender ni captar. Pero la figura de Cristo es especial porque es, espero que me entendáis bien, no me desquiciéis las cosas, pero lo que Cristo viene a revelarnos y el Señor en su palabra es que era un hombre Dios, ¿me entendéis? Un ser humano Dios divino, no era un ser humano cualquiera. Entonces, claro, esto a veces no lo pensamos, pero para Cristo esto suponía un gran problema. Pero también ese gran problema le llevaba a hacer muchas cosas y a enfocar las cosas de una manera que yo supongo que es lo que el Padre pretendía, entre otras cosas, que le daban una característica especial y le permitían ayudar, como dice aquí, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las ha experimentado. Él las ha vivido. Él sabe perfectamente lo que supone ser un ser humano y verse, como decimos para entendernos todo, verse en la picota. Él lo sabe, pero al mismo tiempo sabe lo que es ser Dios, amar como Dios, la santidad de Dios, y que hay ciertas cosas que no pueden participar de la santidad de Dios, porque Él está en las dos orillas, está en medio. Pero esto, en lugar de desanimarnos, que es a lo que voy, tendría que animarnos por algo que luego voy a decir. Pero quiero leer otro texto que está en Apocalipsis. Se repite dos veces en Apocalipsis 1:6 y también lo podéis encontrar en Apocalipsis 5:10, creo. Y dice, en el 1:6, por ejemplo, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y nos centraremos, como he dicho hoy, en la palabra sacerdote. Sacerdote, Cristo, que es el sacerdote principal, el puente que he dicho antes, nos hace partícipes a nosotros de esto. Y como he dicho, sacerdote es el que está como un puente entre dos orillas, ¿no? Entonces nosotros tenemos el privilegio
y la responsabilidad de poder interceder y de poder hacer esta obra de sacerdote. Y hermanos, yo creo que no somos conscientes de lo que esto significa y de la labor tan importante que podemos hacer. Muchas veces cuando vamos a evangelizar, simplemente a lo mejor hablamos, damos la palabra, pensamos, pero aquí hay mucho más, hermanos. Aquí hay mucho más, y yo estoy, y os lo digo porque estoy experimentando estos últimos días muchas cosas, mucha bendición del Señor. El Señor me está animando y me está fortaleciendo interiormente, diciéndome básicamente: yo estoy obrando, yo estoy tocando vidas, pero yo necesito que mi pueblo esté en lo que tiene que estar y como tiene que estar. No podéis esperar que las cosas cambien sin más. El típico dicho este que hoy se dice mucho hoy en día: ¿cómo puedes esperar que tu vida cambie si sigues haciendo lo mismo? Si tú sigues haciendo lo mismo, va a seguir lo mismo en tu vida. Si tú quieres que en tu vida cambien cosas, tú tienes que plantearte cambiar cosas en tu vida. Entonces, cuando Dios vio al hombre caído en el pecado, que además mucha gente, de verdad, bueno, sí, sé que Satanás tiene mucho poder de convicción, no creáis, también lo estoy aprendiendo mucho estos días. Se lo monta muy bien con mentiras y con historias, pero sabe engañar a la gente, como engañó a Eva, y sabe planteártelo todo. Y yo sé que hay gente, por ejemplo, que piensa, alguno me lo ha dicho incluso en mi cara: no, yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno porque allí hay discotecas, hay droga y hay, ¿qué es lo que es el infierno, no? Y alguno se cree que en el infierno va a estar de juerga todo el día. Pero me temo que, aunque te desengañes, en el infierno lo que hay son remordimientos, tristeza, dolor, angustia, aunque solo sea, fíjate, tú usa la lógica. Vamos a olvidarnos del famoso fuego, del infierno, vamos a olvidarnos de todo eso, que entre otras cosas puede ser algo simbólico. Vamos a olvidarnos de eso. Cuando el Señor venga y haga el juicio, y todos aquellos que se reían de las cosas del Señor, que iban por su camino y pensaban, como digo, que el infierno está lleno de discotecas, cuando vean y se celebre el juicio, que estaban equivocados, que lo que les espera es estar alejados de la gloria, del amor, de la paz de Dios, solamente con eso, tú piensa por un momento cómo te sentirías. ¿No te sentirías hecho polvo? Cuando mires para atrás y digas: sí, me lo he pasado muy bien, según yo, porque eso también habría que verlo, ¿vale? Porque las noches de juerga luego te pasan factura, y está muy bien echarte la rayita, tomarte la copa, y trasnochar muy bien, pero al otro día tienes dolor de cabeza y cada rayita que te toma te hace daño en el cerebro, con lo cual puedes terminar zumbado.
sea que los beneficios habría que pensarlos, pero bueno. Pero cuando tú te des cuenta que todo eso no te ha servido para nada y que te ha alejado de Dios y que sin embargo personas que a lo mejor les ha costado, han hecho sacrificios por amor a Cristo y el mundo los ha considerado, esta gente les han comido el coco, como suelen decir, les han lavado el cerebro, son religiosos, vale, sí. Pero sabéis que en la Biblia hay varios versículos, pero hay uno muy claro que dice que cuando uno confía en el Señor, aunque ahora se rían de ti, llegará un día en que todos tendrán que reconocer que yo te he amado, dice la palabra. Porque entonces todo se hará patente. Hay multitud de versículos. Hay un salmo que a veces lo cantamos que dice: irá andando y llorando el que lleva la buena semilla, pero volverá alegre y cantando, trayendo sus gavillas. Amén. Es decir, cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, el mundo se te pone en contra, pero el mundo no va a triunfar. A ti te costará llorar en alguna ocasión porque tú quieres hacer el bien y la gente te desprecia, pero al final, escrito está y es inamovible, toda rodilla se doblará delante del Señor. Es decir, que todos van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Lo que pasa es que va a haber una diferencia. Nosotros, los que creemos en Él, lo hacemos de corazón y voluntariamente, pero los que aman al enemigo y al mundo lo van a tener que hacer, pero porque no les va a quedar más remedio. Porque cuando el Señor se manifieste y quite la maldad de la tierra, ya no va a haber, como dice en un salmo, no va a haber lugar para el malo. Pero bueno, todo esto lo digo porque no nos equivoquemos de cosas. A veces pensamos que como digo, que el infierno está lleno de discoteca, pero me temo que no van por ahí los tiros. Entonces, lo más importante que podemos tener en nuestra vida, lo más de lo más, es tener a Jesús en nuestros corazones. No hay otra cosa. Y como he dicho antes, Jesús es el puente que une a Dios con la humanidad. Pero nosotros, según el texto que hemos leído, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y fijaos que une las dos cosas. Reyes y sacerdotes. Podía haber dicho sacerdotes solamente, o podía haber dicho reyes. No, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, las dos cosas. ¿Por qué, hermanos? Este es el meollo de la cuestión y espero que me entendáis, porque yo lo estoy viviendo en estos días. Yo estoy orando por ciertos temas y el Señor me está haciendo ver con signos que Él no para de moverse y de hacer cosas. Entonces, es como si el Señor me estuviera haciendo visible de alguna manera, no sé explicarlo de otra manera, lo que Él está haciendo realmente en el mundo espiritual. Pero al mismo tiempo me está haciendo ver que eso es gracias a que hay oraciones, pero cierto tipo de oraciones que ahora os diré, porque no toda oración vale. La oración del papagayo,
Ay, señora, o la oración del compromiso, estoy en la iglesia y ahora toca orar. Bueno, Señor, yo te pido. O, ay, Señor, tal. No, esa oración, sí, pero no. Porque podría sacar muchos textos, pero vamos por parte. Hay un primer texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, Dios quiere que lo que sale de tu boca salga de... Bueno, es que de todas maneras va a salir. Lo que pasa es que lo que puede salir también, si en tu corazón hay hipocresía, va a salir hipocresía. Es decir, tú vas a pedir por algo que en el fondo tú ni quieres, ni deseas, ni amas. O vas a pedir por algo que tú a lo mejor deseas de capricho, pero que no estás dispuesto ni a sacrificarte lo más mínimo por eso que estás pidiendo. Con lo cual, en cierta medida, das a entender que a lo mejor no lo deseas tanto o no lo quieres tanto. Por eso el Señor muchas veces te hace esperar a veces para darte ciertas cosas. Hay una pregunta que el Señor hacía mucho a la gente cuando venía a pedirle cosas. Y esa pregunta a veces no sabemos encuadrarla, porque el Señor preguntaba mucho, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacerlo? Incluso parece hasta raro, porque a ver, si te viene alguien a pedirte a ti para que le hagas algo, ¿por qué pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Si vengo a ti. Ah, pero es que una cosa es lo que sale de aquí y otra cosa es lo que está aquí. Y como Él conoce los corazones, lo que en el fondo le está diciendo cuando dice, ¿crees que puedo hacerlo? Es, ¿de verdad crees? ¿De verdad tu corazón está en lo que me estás pidiendo? Entonces, cuando oramos, lo primero que tenemos que hacer, antes de empezar a decir ninguna palabra, es mirar a nuestro corazón. Examinar nuestro corazón y ver cuál es la intención de nuestro corazón. Por eso he cogido este texto de Hebreos. Fijaos cómo empieza el texto que nos ha leído nuestra hermana Ana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicho de otra manera, a Dios nadie se la va a dar con queso. Porque Dios conoce secretos de ti mismo que ni tú mismo conoces. Y Dios muchas veces nos hace, conmigo lo hace cada 2 por 3, no sé con vosotros, pero muchas veces Dios te hace pasar pruebas y en muchos casos, ¿sabéis para qué es? Que tú dices, ay Señor, esta prueba y tal y no sé cuánto. Pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces es para que tú conozcas algo de ti que todavía no conoces. Y cuando tú te ves tensionado, sometido y presionado, entonces tú te das cuenta de que hay cosas que dices, ostras, pues yo no sabía que dentro de mí había esto. Ah, pero Dios sí lo sabe. Y su palabra, la palabra del Señor, esto no es una palabra muerta, no son letras simplemente. Ahí es donde muchos se equivocan. Y hay gente que incluso tiene una lucha con Dios terrible y tal y cual. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva y penetra
Yo conozco gente incluso que ha venido al culto y ha salido rebotar. ¿Por qué? Porque la palabra la ha tocado. Y yo siempre digo lo mismo. Si te escuece es porque la herida te está sanando. Si no fuera viva, tú vendrías a no sé qué. Pero yo, hermanos, lo digo para la gloria de Dios, no para, porque además la gloria es de Él. Pero a mí me ha pasado ir por ahí a otro sitio y me ha venido gente y me ha dicho: oye, ¿tú qué sabes de mí? Yo no sé nada, si es la primera vez que vengo a esta iglesia. Es que parece que me estuvieras hablando a mí. Digo: amigo, ¿y no se te ocurre pensar que en lugar de ser yo que te tengo escuchando con un micrófono en tu casa, pueda ser el Espíritu Santo que me está usando y que conoce todos los secretos de tu vida? Pues piénsalo, porque yo qué sé de tu vida. Yo podría a lo mejor saber de las de vosotros, porque estáis aquí más o menos y os conozco, algunos, y no todos. Pero si tú vas a otra iglesia y no conoces a nadie y te dicen: ¿tú qué sabes de mi vida? Yo no sé nada, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Y no soy yo, es el Espíritu el que te está hablando. Pero a lo que voy, porque me estoy desviando ya un poco. El Señor conoce lo que hay en los corazones y sabe lo que tiene que hacer con cada corazón. ¿Por qué nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes? Porque Él quiere que nosotros seamos sus manos, sus pies, su cuerpo, como dice en otro sitio, y ser a través de nosotros Él quien hace la obra. Pero hermano, cuando tú tienes una oración de verdad, de corazón, te lo digo, quisiera que esto se grabara a fuego si fuera posible en vuestros corazones. Tú tienes un poder enorme que ni siquiera sabes. Y cada oración que tú haces de intercesión por una persona de corazón, eso produce un movimiento espiritual terrible. Fijaos que en el texto que hemos leído dice, y veis cómo todo está enlazado, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios te anima a que vayas al trono de la gracia. Cuando tú estás intercediendo por alguien, hermano, que es a lo que voy, porque si nosotros simplemente evangelizamos y y damos papelitos o lo que sea, pero ya está, nos olvidamos del tema, yo no estoy poniendo mi corazón en lo que hago. Y no sé si me vais siguiendo, pero la clave está en que yo tengo que poner mi corazón a Cristo. Nuestra redención le costó porque nos amaba. Su amor le llevó a sacrificarse por nosotros. ¿Tú quieres que tus parientes se conviertan? ¿Tú quieres que tus cercanos se conviertan al Señor? Tú no puedes ser distante ni frío para con ellos. Tú tienes que orar por ellos de verdad, dedicar tiempo y tratarlos como Dios quiere que los trates. Y cuando tú entres en tu cámara y ores, yo te digo a ti que el cielo se está removiendo.
y que el Espíritu Santo se está trabajando. Y que cuando tú oras con tu corazón, con fe, porque recalco lo de la fe, porque está escrito también que sin fe es imposible. O sea, tú no puedes orar y decir, bueno, Señor, toca a fulanito, pues si quieres, tócala. No. Tú tienes que orar y decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo en tu amor y por lo tanto yo sé que tú vas a obrar, yo sé que tú vas a tocar y yo sé que algún día veré tu gloria en esta o en otra persona. Eso es ser sacerdote. Interceder por los demás, pero interceder de verdad, con el corazón en la mano. ¿Y por qué reyes también? Y vamos terminando para no alargarnos mucho. Porque de alguna manera, cuando tú intercedes, el Espíritu obra. Claro, también se sobreentiende que hay que interceder y orar conforme a la voluntad de Dios, evidentemente. Si yo lo que le voy a pedir a Dios es que destruya a alguien o que haga cualquier barbaridad, evidentemente Dios en eso no me va a escuchar, sencillamente porque no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Pero cuando yo pido de corazón, con el corazón, con fe, conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios es clara, lo que pides te será hecho. No dice que a lo mejor, o no te pone un sí condicional, no, el Señor es tajante. Lo que pide te será hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, el Señor va a obrar. ¿Y por qué entonces reyes? Porque si te fijas bien, en el fondo, eso es una forma de gobernar, de cambiar cosas. Cuando tú colaboras con Dios y las cosas cambian, de alguna manera es como si tú estuvieras gobernando con Dios. Estás siendo el instrumento de Dios para gobernar cosas. Y esto nos sirve de preparación porque, hermanos, cuando estemos con el Señor, los que estemos por su gracia y por su gloria, se nos dice en la palabra del Señor que el Señor nos va a dar un reino. Es decir, en el cielo, hermanos, que ese es otro de los errores, se piensan que a lo mejor vamos a estar allí todos calladitos y muy buenecitos. No, el cielo es un lugar de vida. Y haremos cosas y desarrollaremos nuestra personalidad o lo que sea. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero hay cosas que el Señor ya nos ha dicho. Y una de ellas es que somos llamados, y por eso tenemos que prepararnos en nuestro caminar aquí en la tierra, para gobernar con Cristo. Ahora, nosotros con los criterios humanos somos también, no sé cómo decirlo, porque claro, nos lo imaginamos todo conforme conocemos aquí. Y seguro que más de uno se imagina que gobernar con Cristo es, bueno, yo me voy a sentar en el trono, como soy rey, me voy a tumbar aquí, ¿no? Y a dar órdenes. Fulanito, Ángel tal, tráeme una buena caña de cerveza y tal, y no sé cuánto, y a mandar a todo el que tienes por debajo. Pero según Dios, ¿eso es gobernar? Según Dios, ¿por ahí van los tiros?
Yo te diría que no, porque te puedo sacar un montón de textos, pero hay uno que es clarísimo, que dice, vosotros, cuando le preguntan los discípulos, les dice, vosotros estáis acostumbrados a que veis en el mundo que los príncipes y los gobernantes se enseñorean, es decir, obligan a los que están por debajo. Dice, pero entre vosotros no va a ser así. En el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor, se tendrá que hacer el menor. El que quiera gobernar sobre todo, tendrá que servir a todos. Y así, es decir, este mundo es de Satanás, las reglas, bueno, ya no lo es, pero lo que se rige de momento hasta que venga el juicio final es las reglas de Satanás. Y Satanás gobierna y Satanás lo impone. Y aquí mando yo y obligo a la gente que está pasando con todo el miedo que tiene provocado hoy en día con el bicho y lo que no es el bicho. Y la gente atemorizada están muchas veces haciendo cosas que a lo mejor no convienen, pero Satanás nos gobierna a través de eso. Por eso el Señor lo primero que dice cuando se le presenta a los discípulos, paz a vosotros. Tranquilos, yo no soy Satanás. Yo no os gobierno con el miedo. Yo os gobierno con el amor. Yo os he dado libertad. Y yo lo que quiero es que me obedezcáis, pero de forma voluntaria, no porque yo os coja de la oreja y os lleve arrastrando. El reino de los cielos es justo lo opuesto al reino del demonio. Donde hay miedo, temor, violencia y todo eso, en el reino de los cielos lo que hay es paz, gozo, amor, felicidad, etc. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es por lo que Dios está trabajando. Por eso mucha gente tampoco entiende el obrar de Dios. Porque muchos esperarían, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no coge y obliga y tal al malo? Y no, porque Dios quiere que obremos en libertad. Ya nos llamará al juicio. Ya nos llamará a ajustar cuentas. No es que Dios esté contento con la maldad y con lo que está pasando, pero de momento, hasta que llegue el día del juicio, Dios no nos trata ni como robots, ni nos trata como si no tuviéramos cerebro, ni nos trata... Dios quiere que obremos en libertad y luego nos llamará a cuentas. Y luego nos dirá, ¿qué hiciste? Pero el reino de los cielos es completamente distinto. Entonces, si vamos a gobernar con Dios, ¿dónde está el problema? ¿Cómo gobierna Dios? Y aquí está la clave del tema. Por eso tenemos que aprender a comportarnos. Como nos dice en otro sitio, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os va a confiar lo verdadero? Es decir, si yo ahora en la injusticia de este mundo no me preparo para hacer las cosas como Dios quiere, cuando yo esté con el Señor, ¿cómo me va a poder confiar el Señor las cosas auténticas? ¿Para que le haga un destrozo? Yo tengo que aprender cómo gobierna Dios, cómo comportarme, cómo ser responsable. Yo tengo que responsabilizarme de lo que en este mundo yo tengo bajo mi autoridad, sea lo que sea. Que a veces pensamos que solamente no. Una madre, por ejemplo, tiene autoridad sobre sus hijos, ¿no? ¿Cómo los estás criando? ¿Qué les estás enseñando? ¿Los corriges, no los corriges? ¿Los dejas que hagan lo que les dé la gana? ¿Les enseñas a buenas cosas? ¿Les enseñas malas cosas? Etcétera.
en cualquier cosa de la vida, hasta en lo que tú menos te piensas. La limpieza, que parece que se tiene como si fuera la limpieza, ahora nos estamos dando cuenta, por ejemplo, lo importante que puede ser. Si tú eres responsable de limpieza de algo, no digo de la iglesia, en tu trabajo, por ejemplo, si tú no desinfectas bien, si tú no limpias bien, pueden haber incluso tragedias. Tú imagínate un hospital donde el servicio de limpieza del hospital, bueno, pues si barro como no barro, si limpio como si no limpio, si desinfecto como si no desinfecto. Si tú no desinfectas, por ejemplo, bien un quirófano, tú puedes provocar la muerte de alguien. Pues tú, como limpieza, fíjate lo que te estoy diciendo, tú tienes una responsabilidad en tu trabajo que puede afectar a otro. Y así he cogido la limpieza, pero cualquiera que tengas un trabajo, el que sea, tú tienes una responsabilidad y una autoridad que para eso se te da. Por causa de la responsabilidad que tienes, se te da una autoridad para hacer cosas que hagan que tu trabajo desarrolle las cosas como tiene que ser desarrollado. Si tú te ríes de eso, no te responsabilizas y vas a tu bola, luego empezarán a pasar cosas. Pues el Señor te viene a querer decir, tú ahora tienes que interceder, tienes que aprender a gobernar por la fe, tienes que tomarte las cosas de corazón y pedir. Yo te voy a mostrar que estoy contigo, yo te voy a mostrar que tu fe va a hacer cosas, porque ahí te estoy preparando para cuando venga lo que tiene que venir, lo auténtico en el reino de Dios. ¿Me entendéis? Y ahora es el momento. Y ahora es cuando tenemos que aprender a interceder de verdad y a orar, a buscar al Señor y a tener fe. Porque Dios, vuelvo a deciros, está obrando. Dios está tocando corazones. Y estoy viendo muchos signos, muchas cosas de que Dios tiene muchas ganas, pero muchas ganas de hacer muchas cosas. Pero nos necesita a nosotros, hermanos. Y tenemos que aprender a ser sacerdotes y reyes de verdad. Amén.